Bueno, nuevamente tengo problemas con la señal, así que voy a tratar de abreviar un poco lo que tenía pensado. Estaba diciéndoles entonces, comentándoles dos eh, de las referentes del feminismo radical norteamericano, que como bien dice Ana de Miguel, y que tienen algunos fragmentos de su libro para sintetizados en la ficha de cátedra. eh, el feminismo radical logra conmover lo que se entendía hasta entonces por teoría política, teoría social, al incorporar distintos aspectos de lo que hasta ese entonces se consideraba exclusivamente de la vida privada, eh, como las relaciones sexoafectivas, la vida en familia, la violencia eh, de género, la sexualidad, eh, como parte de los problemas, de los aspectos, eh, o digamos que dan cuenta de que eso también es político, ¿no? De ahí el famoso eslogan, lo personal es político. Otra interesante debate tenía que ver con lo que se llamó feministas políticas versus, y está mal decir versus, ¿no? Pero digamos la diferencia o el debate que hay entre las feministas políticas y las feministas a secas, por decirlo de algún modo, que tenía que ver con la discusión sobre los modos de organización y si el feminismo podía formar parte de organizaciones mixtas en el marco de un programa más amplio, un programa político más amplio de transformación. Eh, por ejemplo, todas las feministas que militaban dentro de partidos de izquierda, eh, mientras que las feministas no organizadas en estas estructuras partidarias, eh, muchas yéndose de esas estructuras partidarias por la propia experiencia de militancia y al lugar marginalizado que en general los varones les otorgaban, van a plantear la necesidad de organizaciones autónomas, ¿no? De organizaciones separatistas, digamos, con respecto a los varones, hay, digamos, muchísima discusión sobre, y matices que tienen que ver con una necesidad táctica de las mujeres de organizarse autónomamente hasta posiciones que las dejaban demasiado cerca de, digamos, de pensar a los varones como encarnación del patriarcado y por ende del enemigo, o casi. Digamos, entre esas dos posiciones hay muchísimos matices y razonamientos mucho más complejos de lo que yo estoy planteando acá. Eh, otra, Otro debate sumamente interesante que está vinculado con lo anterior o aspecto de este debate tiene que ver con la relación entre feminismo y socialismo, específicamente entre entre las nociones de patriarcado y capitalismo y la discusión sobre si estos son dos sistemas diferentes que en nuestras sociedades se retroalimentan mutuamente o si hay que entender un solo sistema que es al mismo tiempo capitalista patriarcal. En la ficha no está por cuestiones de espacio, pero también es insoslayable la potencia y por lo incómodo, digamos, del planteo hacia el interior del propio feminismo, que fueron
las posiciones o la construcción del feminismo lesbiano o del lesbianismo político, ¿no? Y toda la crítica a un feminismo que daba por sentado la heterosexualidad. Una de las principales, sobre todo difusoras por la circulación que alcanzaron sus textos, es la que viene de la mano de Adrienne Rich. Además de ensayista y teórica y activista, fue poeta, así que sus textos son, además de muy interesantes y actuales, ¿no? Para leer, muy hermosos. Recomiendo fuerte la lectura. Si tienen la posibilidad, están en internet, de Nacemos de Mujer, la maternidad como experiencia e institución, y Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, ¿no? Donde allí plantea la idea de la heterosexualidad no como simple deseo ni orientación, sino justamente como organizador institucional, estructurador de las relaciones sociales en términos de lo que hoy llamaríamos heteronormativos, ¿no? Otra planteo más a fondo, quizás, es el de Monique Wittig, en El pensamiento heterosexual y otros ensayos, que es una compilación de textos que va escribiendo desde antes, mucho antes de 1992, esa es una compilación. Ella es representante o forma parte de una corriente feminista que se llama el feminismo materialista francés, que va a brevar en el marxismo, para hacerle algunas críticas, pero su posición es sumamente interesante, por esto que venimos planteando en clases anteriores, ¿no? Porque no escinden la materialidad ni las condiciones de existencia objetivas de las personas, de las construcciones subjetivas, sociales, culturales, de, de las personas, ¿no? Digamos, hay una densidad analítica en sus planteos que son muy profundos, muy actuales, también muy interesantes, aunque el problema quizás es que hay menos difusión y por lo tanto menos traducción al español, al castellano de sus textos. Pero Monique Wittig, para volver a ella, digamos, va redoblando la apuesta de lo que había planteado Rich, va a pensar a la heterosexualidad no como solamente como una institución, sino directamente como un régimen político, que es el régimen que genera mujeres y varones, esas categorías, mujeres y varones. Como el capitalismo genera las clases sociales, el régimen heterosexual genera clases sexuales. De allí es mucho más largo de explicar, estoy simplemente punteando los temas, los tópicos, pero ella es digamos, a lo largo de su texto va a llegar a la conclusión de que las lesbianas no son mujeres, en el sentido de que la mujer es una categoría construida por el propio régimen heterosexual, y las lesbianas se fugan de allí, ¿no? Es una posición mucho más política nada, que excede por mucho con quien deseamos compartir nuestra vida o nuestra cama o lo que fuera. No va por ahí, sino por un planteo mucho más político general. Estas son entonces solamente, y otra que me olvidaba, tiene que ver justamente con el feminismo negro, que no es que es el feminismo que surge en Norteamérica, ¿no? El feminismo africano es otra cosa y existe, y
también es sumamente interesante, pero trata de otro momento y es actual, y tiene, digamos, correlato en la actualidad, pero que va a hacer hincapié justamente en el problema de que el sujeto político del feminismo sigue siendo blanco y no da cuenta de la opresión racial. Una de esas exponentes es, por ejemplo, Angela Davis, con su famoso libro Mujeres, Raza y Clase, Audre Lorde, que estaba en la foto recién con Adrienne Rich, Bell Hooks, para más acá en la actualidad. Bueno, son muchas las que, aunque todavía no está la palabra que tanto ahora escuchamos que es interseccionalidad, sí la preocupación por lo que algunas en ese momento van a llamar la doble opresión, la triple opresión, de que las mujeres no experimentan de la misma, o sea, no tienen el mismo grado de opresión, no experimentan el mismo tipo de opresión a partir de su ubicación racializada en el mundo, ¿no? Esto va a estar siendo leído y pensado y reinterpretado a la luz de los procesos locales específicos en América Latina. Por ejemplo, ahora vamos a ver Argentina, pero para el caso, cuando ustedes lean Thisman y ella repetidas ocasiones hace mención a las feministas que eran una minoría y qué estaban pensando las feministas que militaban al interior de la unidad popular y disputaban adentro de esa frente, esa coalición, los sentidos de la emancipación, de la liberación del camino al socialismo para Chile. Bueno, son mujeres activistas que están leyendo también estos debates, pero por supuesto para, insisto, para leerlos situadamente, diríamos, a la luz del proceso que están llevando adelante, ¿no? Y de la realidad chilena. Lo mismo, por supuesto, en Argentina, que además a nivel de la política cultural también es en este momento en que los trabajos de estas teóricas, tanto en Norteamérica como en Europa, se están produciendo y es esa necesidad de lectura y de comprensión, de búsqueda de claves explicativas sobre la opresión de las mujeres que también las lleva a traducir los trabajos y es por eso que también se empiezan a difundir estas ideas, ¿no? Entonces, lo que quisiera ahora es comentar brevemente un texto que se llama Una segunda lectura sobre las feministas de los 70 en Argentina, de la antropóloga Caterina Trevisace, en donde ella discute algunos trabajos anteriores sobre la historia de los feminismos en Argentina de esa época, para dar cuenta básicamente de dos aspectos, ¿no? Por un lado, que el surgimiento de los feminismos en Argentina no se explica solamente por también algo que ya venimos planteando en las últimas dos clases, que tiene que ver con el alto grado de radicalización política que se vivía aquí, sino también, lo que plantea la autora, es por el proceso de modernización, las transformaciones que el propio desarrollo del capitalismo va a impregnar, sobre todo en las grandes ciudades, en los centros urbanos, que tiene que ver, por ejemplo, con la aparición de electrodomésticos, con la incidencia
muy grande que empiezan a tener los medios de comunicación como moldeadores, como generadores de modelos, por ejemplo, de la cultura juvenil, por un lado, de la mujer moderna. Algo de esto también plantea Tinsman, la influencia de las revistas, por ejemplo, para Chile, ¿no? En el capítulo que tienen para leer. El otro aspecto que plantea Trevisache es la conflictiva relación que va a existir entre los feminismos y las organizaciones de izquierda. Conflictiva en todos los sentidos, ¿no? Digamos, de algunas organizaciones de impugnación al feminismo, por leerlo como un movimiento estrictamente burgués, otros de acercamiento, pero con reticencias, en varios sentidos. Como les decía, la autora hace hincapié en cómo los medios de comunicación, la proliferación de publicidades dirigidas hacia las mujeres, para vender electrodomésticos, cosmética, toda la industria de la belleza, etcétera, va a ir generando una nueva discursividad, unas nuevas representaciones sobre las mujeres que ahora no solamente son amas de casa, sino que son profesionales, pero además hay como una circulación de ideas sobre la belleza también mucho más fuerte, y las posibilidades, digamos, del desarrollo de la industria cosmética van a ser con respecto aparte de esta idea de la relación entre salud y belleza, etcétera, que empieza a surgir en estos años, y al mismo tiempo como esos medios también fueron introduciendo de manera también ambigua o contradictoria nuevos modelos de sexualidad y de moralidad que empiezan a cuestionar algunos aspectos de la moral y la sexualidad imperante hasta el momento, ¿no? Es decir, por un lado se promueve las mujeres independientes que compitan o que estén capacitadas para competir o interactuar con los varones en el campo laboral, al mismo tiempo que no se cuestiona sus roles en el trabajo, su rol como responsable exclusiva del trabajo doméstico y de la crianza y de los cuidados, ¿no? Por otro lado, se empieza a hablar de la sexualidad, del deseo, de las relaciones sexoafectivas, pero al mismo tiempo que siempre dejan a la mujer circulando, digamos, alrededor de cómo satisfacer al varón, ¿no? O sea, alrededor de proveer satisfacción, placer, de satisfacer el deseo masculino, diríamos. Y entonces la hipótesis de la autora va a ser que los feminismos locales su surgimiento tiene que ver no solamente con la radicalización política, como les decía, sino también como expresión de estos procesos de modernización de la vida urbana. Otro aspecto interesante es que ella, cuando ya se dedica a historizar el surgimiento de las dos organizaciones más importantes feministas de la década del 70, la UFA, la Unión Feminista Argentina, que surge en 1972, y
el movimiento de liberación feminista que surge, perdón, la UFA surge en 1970 y el movimiento feminista de liberación en 1972. La historia canónica o instalada en la memoria sobre el surgimiento de ambas organizaciones tiene que ver con los medios de comunicación. En el caso de la UFA, el relato sitúa una entrevista a la cineasta María Luisa Bemberg, que se autodefine en esa entrevista como feminista, ¿no? Es como que por primera vez alguien en un medio masivo de comunicación dice soy feminista, y a partir de ahí le llueven llamados y comunicaciones para apoyarla, y digamos que hay otras mujeres que también se sienten identificadas con el feminismo, y así, a partir de la necesidad de reunirse, surge la UFA. En cuanto al movimiento de liberación feminista, es una carta crítica que escribe María Elena Odone a la revista Claudia, una revista dirigida al público femenino, diríamos. En que se ridiculizaba el feminismo norteamericano en una caricatura, que ella hace una carta crítica sobre esa ridiculización, y es que también la aparición de esta polémica en ese medio gráfico va a hacer que las mujeres apoyen a la posición de, algunas mujeres apoyen la posición de Odone, y surja entonces esta segunda organización feminista. Al mismo tiempo también va a existir, no al mismo tiempo, sino digamos para pensar los vínculos, estas organizaciones van a recorrer un trayectorio de articulación política a partir de conformar un grupo que se llamó Política Sexual, que justamente es un grupo que se forma a partir de la convocatoria de una revista, hablar sobre sexualidad entre estas mujeres del frente de la MLF, de UFA, y de los varones del Frente de Liberación Homosexual. Ahí también van a confluir dos mujeres de dos organizaciones feministas, pero que son expresión de partidos políticos, como fue Muchacha del PST y MOFEP, el Movimiento Feminista Popular, que era la expresión feminista del Frente de Izquierda Popular, el FIP. Tanto la UFA como el movimiento de liberación feminista, sobre todo la UFA, ¿en qué va a diferir con estas otras organizaciones de izquierdas feministas? Es que entendían que el feminismo era transversal a todas las clases, o no entendían como contradicción fundamental la lucha de clases. Lo cual habla de que en realidad, sobre todo para la UFA, digamos, su posición tenía más que ver con el feminismo liberal y con algunas expresiones quizás de alguna de las posiciones del feminismo radical respecto del patriarcado, pero no con otras que sí interpretaban y entendían que la contradicción era tanto de clase como de género, diríamos hoy. El concepto de género es un poco posterior.
igual, bueno, sería largo, pero surge en realidad de la psiquiatría y va a ser tomado recién por Gay Rubin, bien entrados los 70, para pensar un concepto que fue el sistema sexo-género. Pero eso es muy largo de explicar. Seguimos con Argentina. Entonces, lo que van a hacer estas mujeres también de estas organizaciones, hay dos aspectos interesantes, o varios, pero digamos, vamos a resumir dos nomás, que tiene que ver con algo que también se hacía en Estados Unidos, que son lo que en castellano se va a llamar grupos de concienciación, que es un neologismo, que son los grupos de mujeres que se reunían para charlar sobre aspectos, sobre temores, sobre ideas, sobre obsesiones que tenían y que entendían que eran individuales, para socializarlos, compartirlos, y digamos, lo importante, además de lo que podía permitir en las experiencias vitales de quienes participaban, tiene que ver con la posibilidad de entender, digamos, la vida individual a la luz de las circunstancias generales, ¿no? De los aspectos estructurales de la vida social, ¿no? Entonces, había cuestiones que tenían que ver con la crianza del exige, con el deseo, con los miedos que parecía que se explicaban solo por el propio recorrido biográfico de esa persona, pero los grupos de concienciación, a partir de las recurrencias, de los temores y deseos y ideas compartidas, les permitían llegar a la conclusión de que era un problema sistémico y no del orden de lo individual. Eso por un lado. Por otro lado, lo que plantea Trevisache es cómo las organizaciones feministas compartían ciertos aspectos de esto que llamamos modernización, al mismo tiempo que disputaban los sentidos que la propia modernización estaba generando para la mujer moderna, la vida moderna de las mujeres, ¿no? Y entonces empiezan a circular también en sus folletos, en sus revistas, caricaturas sobre esas mujeres modernas con ruleros, con la plancha en una mano y el teléfono en otro, con el maletín y les niñas en brazos, etc. Para pensar esta idea de mujer superpoderosa, digamos, que se estaba generando a partir de todos esos mandatos que debían cumplir. También hacían lo que hoy llamaríamos scratches, en el sentido de ir a panfletear o hacer intervenciones, performance, diríamos hoy también, artístico-políticas, por ejemplo, en ferias que se organizaban para exposiciones dirigidas a las mujeres, ¿no? De venta de stands, de cosméticos, de ropa, etc. Uno de ellos, que va a ser muy conocido, va a ser la intervención que hicieron en la Feria Femimundo, que se organizó en La Rural, en Buenos Aires, en 1972, de la cual María Luisa Bemberg, la cineasta que ya nombramos, va a hacer un corto, que no estoy pudiendo compartir. Bueno, quería, a ver, no sé si se va.
que espero que se esté compartiendo, pero les recomiendo que si lo pueden ver y oír también, porque acá está sin sonido. En YouTube está, para ver y escuchar. Bueno, digamos, sus denuncias tenían que ver, ¿no?, con estas, con aspectos referidos a la cosificación de la mujer, a este modelo de mujer funcional, a la sociedad de consumo, a una mirada más crítica de la maternidad, la propia también mirada crítica sobre el matrimonio, y por primera vez se empieza a pensar a la familia como un lugar no necesariamente ni seguro ni exento de conflictos, se empieza a hablar de la violencia al interior de la familia. Es decir, lo que señala Trevisache es que la preocupación de las feministas era avanzar críticamente por el mismo terreno, o sea, interpelando aquellos temas sobre que la modernización estaba también avanzando, ¿no? Es decir, su militancia consistía en disputarles los discursos, los sentidos de los discursos modernizadores que estaban expresándose en los medios de comunicación. Y entonces ese espacio privado ahora deviene público y se politizan, como decíamos antes, las relaciones interpersonales, las propias formas de la subjetividad y de la sexualidad. Por otro lado, algunas organizaciones de izquierda también van a reflexionar o van a pensar respecto de esta nueva moral moderna, ¿no? Que la van a considerar como una moral burguesa y absolutamente degradante, cosificante, alienante. Y entonces, por ejemplo, el PRT va a escribir moral y proletarización, y el PCA va a escribir, el Partido Socialista Argentino va a escribir moral y actividad revolucionaria, donde justamente lo que intentan es demarcarse, o que, digamos, generar una moralidad completamente diferente de eso que entienden como moral burguesa. Acá también, además, está, como veíamos en la clase 8, también incide las ideas de la Revolución Cubana respecto de ese socialismo humanista y el rol, esa figura del hombre nuevo, ¿no?, que había propuesto y teorizado y reflexionado el Che para pensar, digamos, el lugar de la subjetividad y de la individualidad en los procesos colectivos de transformación. Entonces, para esos partidos que nombraba buscaban generar una externalidad absoluta, ¿no?, respecto de esos modos alienantes y alienados que se estaban dando en la modernización capitalista, en eso que denominaban moral burguesa, con lo cual generaban un tipo de discursividad muy conservadora en términos de lo moral, de las relaciones sexoafectivas, etc. La autora se pregunta por qué las mujeres de estas organizaciones no tenían una posición más crítica referida respecto de este lugar tan conservador, ¿no? Y tiene que ver con que en la práctica concreta de la política, estas mujeres estaban ocupando lugares que nunca antes habían ocupado o que eran muy diferentes al modo de vida de sus madres, de sus abuelas, ¿no? O sea, si bien las mujeres de las organizaciones de izquierda no necesariamente se van a reivindicar como feministas, ni van a tener una
ciencia o una visión tan crítica del sexismo, del machismo al interior de su espacio de militancia, pero también es necesario situar estas prácticas en el contexto, en el sentido de que ellas por primera vez están ocupando un lugar de disputa en el terreno político, incluso en la lucha armada, entrenamiento militar para aquellas que integran organizaciones político-militares. Es sumamente diferente, están transgrediendo en la práctica los mandatos que se esperan de esas mujeres, ¿no? Y también en la práctica, sin quizás problematizar o hacer de esto una línea política concreta, también, por ejemplo, en general son mujeres que en general no se van a maquillar o van a preferir, digamos, o van a denostar todo lo que tiene que ver con la moda y la belleza para dedicarse enteramente el tiempo, el esfuerzo y la energía a la comodidad de la funcionalidad militante, ¿no? O sea, van a implícitamente a rechazar algunos mandatos de la sociedad de consumo. Va a haber dos organizaciones, por lo menos, la autora solamente trabaja estas dos como estudio de caso, que son el Partido Socialista de los Trabajadores, el PST, y el Frente de Izquierda Popular, que, bueno, ya se los había adelantado, van a tener dos expresiones feministas. El PST va a generar Muchacha y el FIP, el Movimiento Feminista Popular. Allí se van a expresar en ambos la necesidad del feminismo para hacer del socialismo un proyecto consecuentemente liberador y cómo el problema de los sexos también hacía parte, ¿no?, de ese proyecto transformador. Pero, sin embargo, la autora va a develar que en la práctica concreta, si bien estas eran sus discursivamente, digamos, estaba dentro de sus principios y había sido decisiones de esos partidos, tener esa rama o esas expresiones feministas, en la práctica van a ser resistidas o no van a tener ni siquiera apoyo para sus propias publicaciones, ¿no? No van a ni contar con la estructura del partido, ni el partido va en sus publicaciones generales a hacerse cargo, diríamos coloquialmente, de que, por ejemplo, Muchacha era la revista feminista del partido. No lo dicen en las otras publicaciones y no le proveen estructura para que puedan seguir publicando, etc. En el caso del FIP, si bien se va a autoproclamar feminista y va a dar 11 razones por las cuales el FIP necesariamente tiene que ser feminista, el propio referente Jorge Abelardo Ramos, va a decir que 2 años después de esta declaración todavía cuesta que sus militantes se hagan eco de estas preocupaciones y estas problematizaciones y encarnarlo en la práctica política, los programas o la perspectiva feminista de la política, pero bueno, y esto va a finalmente repercutir en que el MOFEP abandonara, se fuera del FIP, abandonara el FIP. Entonces, bueno, estos son solamente algunas posibilidades, una posible puerta de entrada a pensar la historia del feminismo en Argentina. Acá estamos trabajando con algunas organizaciones de izquierda, pero sí es cierto que no solamente se explica el surgimiento de los feminismos por las
expresiones locales de o por la forma específica que tiene en Argentina el ciclo de rebeliones populares, la radicalización política, sino que también hace parte del proceso de modernización en tanto expresión crítica del propio proceso de modernización capitalista que va a transformar cualitativamente la vida urbana de muchas personas y por otro lado, para Argentina, no solamente para Argentina, pero sí las características específicas de las organizaciones de izquierda y la posición mayoritaria de ellas respecto al feminismo también va a limitar o va a incidir en las formas y los alcances del feminismo local. Bueno, esto, como, insisto, como una primera aproximación muy parcial y quizás demasiado sintética y apurada de lo que podemos pensar para los feminismos en esta época. No hay bibliografía adjuntada y obligatoria para no abrumarles de textos, pero por supuesto si hay interés especial de algunos de ustedes sobre estos temas, a disposición está la bibliografía como bibliografía complementaria, sugerida, etcétera, nos lo piden y se los enviamos. Ahora sí les deseo buenas lecturas y nos vemos el próximo lunes. Que tengan buen fin de semana.